eso, por supuesto, le dije que la invitada ya estaba aquí, una invitada de lujo, por supuesto, el día de hoy, aquí en el Contigo en la Tarde, y por supuesto ha estado otras veces porque es parte de nuestra casa, por supuesto, porque nos importa hablar temas importantes, y es por eso que el día de hoy estamos con María José Dedes, que está aquí a mi ladito. Bienvenida, María José. Muchas gracias. Matrona especialista en salud sexual y salud pélvica femenina. Por supuesto, María José es especialista en esta área y tiene distintas técnicas, y ahora justito antes de entrar al aire estábamos hablando de que también tiene una certificación en tratamientos de plasma PEN para el bienestar cutáneo, así que yo ahí estuve averiguando un poquitito más. En algún momento también podemos contar sobre eso, sí, que es todo un encantada. tema. Actualmente trabaja en Vara Gruesa, en el kilómetro 6, Camino Panimávida, y atiende a domicilio también vía online. Por supuesto, su experiencia y compromiso con la salud de la mujer pueden encontrarse en matronaschile.cl. Mira, donde es posible leer reseñas de las pacientes, agendar consultas, y también, por supuesto, disponible en sus redes sociales, que las vamos a estar pasando también ahí en el GC. María José, bienvenida. Muchas gracias por recibirme de nuevo. Nosotras felices, por supuesto, porque hay que hablar de temas importantes. Sí. Y el día de hoy vamos a hablar de BPH y vacunación. Exacto. ¿Cierto? Sí, era un tema que nos quedó medio pendiente de la vez anterior, Es así verdad. que vamos a retomarlo. Sí, maravilloso. Entonces vamos de lleno a lo que nos compete. Y para poder entrar en la conversación, partamos por lo más simple. ¿Qué es el virus del papiloma humano y por qué es tan importante que hablemos de BPH o del virus del papiloma humano? Bueno, como mencionaste, el VPH es el virus del papiloma humano, es una infección de transmisión sexual súper frecuente. Ya se presenta tanto en hombres como en mujeres, ya, y es muy importante porque causa muchas afecciones. Causa tanto verrugas genitales como algunos tipos de cáncer, cánceres que pueden afectar tanto a hombres como a mujeres. Siempre cuando hablamos de virus de papiloma humano pensamos cáncer cervicuterino, que es sí o sí lo que más se habla. Pero tenemos otros tipos de cáncer, como cáncer de pene en el hombre, por ejemplo, cáncer de vulva, de vagina, orofaringeo, por ejemplo. Hay muchos tipos de cáncer y además las tan famosas verrugas genitales. Claro que sí. Y dijiste que era una infección de transmisión sexual. ¿Esa es la única forma de contagio de este virus? El contacto directo es el principal manera de contagio, pero también hay la manera de contagio vertical, que se llama cuando lo pasa desde la madre hacia el hijo, que es súper rara, pero existe. Pero podría... Exacto. Para que no piensen que se lo pueden contagiar sentándose en la taza del baño, por ejemplo. Claro. No, eso no sucede. Solamente con el contacto de mucosas. Por ejemplo, la utilización de juguetes sexuales, por ejemplo, compartir con fluidos presentes, eso igual puede generar un contagio, porque tenemos fluido presente. Pero no es, por ejemplo, que te vayas a sentar en la taza del baño, vayas a ocupar una toalla y que vaya a contagiarse, eso es falso. O sea, este virus se transmite por medio de las mucosas. Exacto. Ya, perfecto, por medio de los fluidos. Y entonces tú ya lo decías antes, ¿qué enfermedades o qué complicaciones podría traer el contraer este virus? Bueno, lo que tenemos que tener en claro es que del virus de papiloma humano hay más de 200 cepas. Eso es lo más importante. Y los vamos a dividir. Alto grado y bajo grado. Ya. Los de bajos grados causan verrugas genitales. ¿Ya? Verrugas genitales y verrugas en boca y garganta, ya que tampoco se habla mucho de eso. Y los de alto grado nos generan los cánceres. Ya, por ejemplo, el cáncer cervicuterino es casi un 99% causado solamente por VPH. Mira, Sí. tremendo. Y esto, evidentemente, creo que lo hablábamos la vez pasada, pero creo que también es importante volver a mencionarlo, puede ocurrir en hombres y en mujeres. Sí, No en es hombres y en solo mujeres. de las mujeres. No, si bien en el hombre es poca la afección que se conoce como el cáncer de pene, que es, si bien existe, es poco frecuente encontrarnos frente al cáncer, igual puede sucederlo, tanto en hombres como en mujeres. Ya. Y, por ejemplo, si yo quiero de alguna forma prevenir esta situación, obviamente está el uso de preservativo y todos los cuidados como en el momento en sí de la relación sexual.
Sin embargo, existe una vacuna. Sí. Esa es para prevenir, es una vez que, no sé, ya te contagiaste, ¿cómo opera Bueno, eso? existen 3 tipos de vacunas. Ya tenemos la bivalente, que nos protege para 2 tipos de cepas, la tetravalente, que nos protege para 4, y la nonavalente, que nos protege para 9 cepas. ¿Ya? Eso es lo principal. Obviamente, cada tipo de vacuna, como te decía, nos protege para cierta cantidad de cepas solamente. Tenemos que considerar que tenemos 200. ¿Ya? Sin embargo, nos protege de las más comunes, de las que más se han hallado, evidencia de que ha causado cáncer o ha causado verrugas. ¿Ya? Me perdí. Perdí el hilo. No, sí, decíamos que si la vacuna es preventiva, si luego que ya tienes el virus hace efecto o no. Y ahí nos acabas de contar que hay distintos tipos que cubren desde 1 a 9 cepas, que son las más comunes. Sí, es preventiva. O sea, si tú tienes la lesión, eso ya no se va a eliminar. Ya no porque te vacunes vas a eliminar el virus de tu cuerpo. Claro. Pero como te mencionaba, hay 200 tipos de cepa. Entonces, a lo mejor tú te contagiaste, por ejemplo, pensemos en la cepa 16 y 18, que son como las más comunes que causan cáncer. Por ejemplo, tú te contagiaste con la cepa 16, pero si tú te vacunas, también vas a estar protegida para la cepa 18. Es decir, se va a proteger para el resto de cepas que puedas contagiarse. ¿Me entiendes? Perfecto. Entonces, siempre es importante igual vacunarte, porque si bien ya pudiste obtener algún tipo de cepa, igual te puedes prevenir del resto. Claro que sí, o sea, no es como caso perdido, digamos. No es caso perdido. Yo ya me contagié, ya tengo esto, no es necesario que me vacune, al contrario, porque todavía hay más cepas que eventualmente sí podrían... Exacto, de hecho por eso lo menciono, porque tengo pacientes que han llegado que me han dicho, ¿sabes qué? No me dejaron vacunarme porque ya me había contagiado con VPH. Y es totalmente erróneo porque tú no te contagias de todas las cepas existentes, te contagias de 1 o de 2, pero tenemos la vacuna que te protege de 9 cepas, entonces igual es importante vacunarse, ya igual estando dentro del rango de edad, obviamente. Claro, y eso, justo iba para allá. ¿Cuál es el rango de edad o a qué edad es recomendable vacunarse? Mira, en Chile tenemos el Programa Nacional de Inmunizaciones y generalmente vacunan en quinto básico, ya por el programa, de manera gratuita. Nosotros ya que no tocamos con la vacuna, hasta la FDA nos permite hasta los 45 años, ¿ya? Pero siempre recomendable hasta los 26. Porque entre los 27 y 45 no es tanto porque nuestro sistema inmune está un poquito más debilitado y todo depende del caso. O sea, igual hay que evaluar, pero hasta los 45 se puede. Ya. Por ejemplo, pregunto. Supongamos que yo me hice el examen que puede cotejar si hay algo o no y no hay nada concluyente, pero supongamos que dice hay un leve engrosamiento de células, por ejemplo, pero no es algo concluyente. Ahí sí estaría bueno, por ejemplo, vacunarse. A pesar de, o por ejemplo, si eres una persona entre 27 y 45 y tienes este caso. La verdad es que sí, sería recomendable vacunarte, pero pensando también en que es para prevenir, no para evitar que pase algo que ya está presente, ¿me entiendes? Sí. Pero sí, sería recomendable. Sería recomendable en el fondo hacerlo para poder prevenir cualquier cosita. Algo más grave. Exacto. Oye, y en ese sentido de la vacuna, ¿cuántas dosis son o los plazos? O si me vacuno una vez, con eso ya estoy cubierta para el resto de la vida, o hay que hacerlo periódicamente. Nosotros ya... Hablo de nosotros, ya después de los 15 años tenemos que utilizar un esquema de 3 vacunas, de 3 dosis, no de 3 vacunas, de 3 dosis, ¿ya? Que es la vacuna inicial a los 0 meses que se recomienda, después a los 2 meses desde de la inicial y después desde los 6 meses desde la primera dosis, ¿me entiendes? Eso es un esquema que nosotros tenemos que tener desde los 15 en adelante. Y en los niños generalmente lo vacunan solamente con una dosis. ¿Por qué? Porque su sistema inmune logra generar los anticuerpos más que uno. Claro, claro que sí, están más nuevecitos de paquete. Pero uno ya cuesta ahí generar anticuerpos, la regeneración, como que ya con los años sabemos que se va haciendo un poquito más complejo.
Y respecto a la vacuna, porque por ahí sabemos, sobre todo después del COVID y demás, que hay un gran porcentaje de la población que no es muy pro vacunas, digamos, o que tiene más resistencia, más miedo al respecto. En ese sentido, la vacuna para el VPH ¿tiene algún efecto secundario? ¿Qué tan segura es? ¿Qué dicen los estudios al respecto? La vacuna es bastante segura y se habla que puede prevenir hasta el 90% de los cánceres si te vacunas. Ya, así que es muy importante vacunarse y también es muy segura. Los efectos secundarios son los normales de cualquier vacuna. La debilidad, fatiga, el enrojecimiento de la zona y la leve fiebre. Es las dosis de los efectos adversos de las vacunas normales. Ya no tiene un efecto adverso como muy raro que podamos encontrar. Maravilloso. Lo hablamos antes. ¿Por qué es importante que los hombres también se vacunen? Para prevención. ¿Por qué? Porque nosotros como mujeres tenemos muchas formas de ir evidenciando si tenemos lesiones, si podemos tener VPH, pero para el hombre no existe un examen. ¿Ya? Al menos en Chile no hay un examen que esté aprobado para evidenciar si tienen VPH o no. Y como te mencionaba, el cáncer de pene, que es uno de los cánceres de hombre, es súper poco frecuente. Entonces ellos pueden ser portadores y contagiarte sin ellos siquiera saber que tienen VPH. Y nosotros como mujeres somos las que ahí andamos más mal. Sí, sí, eso es real. Y de hecho, en ese sentido, María José, podría ser que un hombre, claro, es portador, o sea, tiene VPH, pero asintomático, entonces nunca se enteró. Exacto. Así de simple. Exacto. Y de hecho es importante porque muchas veces se cree que el VPH es sinónimo como de promiscuidad. Como que no, tú estuviste en muchas relaciones, claro, y por eso, y no te cuidaste y no sé qué. Tenemos que entender que todos en el mundo vamos a tener por lo menos una vez VPH en nuestra vida. Puede ser asintomático o puede generar síntomas, pero siempre va a haber un contagio. Porque claro, es un virus súper común. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nuestro sistema inmune, que es el encargado, es capaz de combatirlo antes de que siquiera pueda presentar un síntoma. Entonces... Mira, qué interesante. Yo hacía a modo personal algo del llamado entonces, pues chiquillos, aparte de que hay que cuidarse, por supuesto, siempre, sobre todo si es que tú no tienes solo una pareja sexual. Por supuesto, siempre preservativo, porque sabemos que hay muchas cosas de las que nos podemos contagiar y no solo tiene que ver con uno, sino que con el otro, y sobre todo cuando no hay una pareja única, con mayor razón. Exacto. Hay que ser súper conscientes. Pero en el caso de también tener solo una pareja sexual, también hay que tomar ahí Exacto, los cuidados, porque, bueno, antes de encontrarse una pareja, tuvieron otras parejas que no sabemos ahí qué ocurrió. Podría haber sido que a lo mejor uno era portador y nunca lo supo porque era sintomático, y luego estos síntomas pueden aparecer después, pueden ¿cierto? aparecer, sí. Puede ser que tú ahora estás con una pareja, estás súper segura de tu salud sexual y reproductiva, pero antes quizás no fue tan así, entonces siempre es bueno tomar los resguardos, obviamente preservativo, pero luego si ya, no sé, estás full ahí con esa pareja, bueno, hacerse los exámenes para eventualmente poder quizás tener otro método anticonceptivo de cuidado. De hecho, eso es súper interesante de hablar porque a veces cuando tú vas a consulta te dicen, no, a ver, pregúntale a tu pareja si tiene VPH, ¿ya? Pero hay que entender que el VPH puede estar asintomático, como mencionaba, hasta por 10 años. Entonces tú podrías haber tenido una pareja hace... no sé, 2 parejas sexuales atrás y él te podría haber contagiado. Entonces nadie te puede decir quién te contagió. Exacto. Es imposible. Es imposible saberlo. Solo hay que abrazarlo, como cualquier cosa. O sea, apareció, está ahí, hagámonos cargo y sin culpar a nadie. Porque es importante este dato que dice María José, como todos vamos a tener VPH en algún momento. Sí, o quizás todos. ya lo tuvimos y nunca nos enteramos. Exacto. Entonces, es así, como un resfrío, pero que hay que tener harto más cuidado porque puede llegar a tener consecuencias mucho más graves, pero así de común, a eso me refiero. Exacto, sí, que es es tan común como cualquier otro virus. Exacto, de hecho es mucho más común.
pero sino que no se habla mucho más allá. Esa es la cosa, es súper común, tienes toda la razón, pero claro, es un tema que no hablamos, porque efectivamente, pues cuesta, como socialmente todavía pareciera ser que es un tabú hablar de la salud sexual, de la salud reproductiva, pero igual nosotros aquí en el Contigo en la Tarde también siempre hacemos un llamado a vencer un poco esos miedos o esos prejuicios, y entablar estos temas, ponerlos en la mesa literalmente, hablarlos en familia, en comunidad, con los amigos, con las amigas, sobre todo en familia, y también con los niños, ¿no? Con los niños, niñas, poder ir previniendo. Obviamente, no quizás desde muy pequeños y meterle una información de que hay un virus que es muy difícil de saber. No, claro, terrible, pero sí que gradualmente y acorde a su edad también puedan ir entendiendo que la prevención finalmente siempre va a ser lo mejor. Sí, es que cuesta hablar, a mucha gente le cuesta hablar con los niños sobre sexualidad. Siempre, de hecho, yo trabajo en el área y créeme que cuesta hacerle entender a la gente que, por ejemplo, no sé, cuando uno va a hablar de sexualidad por un niño, uno no le va a hablar del Kama Sutra, por ejemplo, uno le va a hablar de prevención, de cómo cuidarse, y es importante que ellos lo empiecen a interiorizar desde pequeños, obviamente acorde a la edad en la que están. Claro que ¿Me entiendes? Pero siempre hablarle, porque si ya empiezas tú a hablarle, no sé, a los 18 años ya sabemos que ya pasaron con muchas otras etapas. Entonces, y de hecho yo no sé, pero la edad de iniciación sexual en Chile cada vez es como más temprana. No sé los estudios ahora en qué edad irán, pero... Y que mira, solamente hablamos del ciclo menstrual, que el ciclo menstrual nos va a hablar como de sexualidad, por así decirlo. Antes era normal que entre los 12 y 14 años llegara tu primera menstruación. Ahora ya tenemos niñas de 7, 8 años que ya tienen su primer ciclo menstrual. Entonces, tú sabes que el ciclo menstrual viene acompañado de la sexualidad, de los cambios sexuales, de todo. Entonces, desde esa edad ya empiezan a pensar, ya empiezan a desear cosas distintas. Claro, claro que sí, porque efectivamente, o sea, si el organismo ya empieza a cambiar, eso es un cambio sistémico, literal. Exacto. O sea, te empieza a cambiar la forma de pensar, de cómo te relacionas con los demás en tu colegio, ya que estamos hablando de esas edades. Entonces no estaría mal que pusiéramos también atención en esa parte de la salud, porque además creo que es la primordial, igual si de ahí venimos, del acto reproductivo, desde donde salen más seres humanos. Nosotros los seres humanos somos seres sexuales. Exacto. De eso somos, sino que hay tanta pudor en la sociedad que es un tema tan tabú que todavía no se habla. De hecho, pacientes de 50 años que a mí me cuesta hablar del tema sexual con ellas porque no se sienten cómodos. Sí, po. ¿No entiende? Entonces sí, es algo que debería, obviamente con el respeto que se merece el tema sexual. Claro, pero igual debería ser un tema que se pudiera hablar más libremente, por así decirlo. Claro. Sí, así como hablamos de que hay que ir al oftalmólogo, al odontólogo, como hablamos, no sé, de enfermedades cardiovasculares que siempre están como súper ahí en la palestra, o de los virus respiratorios en este año. Bueno, en la temporada de invierno también es importante que visibilicemos y que hablemos de los temas de la salud sexual y reproductiva. Y en ese sentido, María José, ¿cuál crees tú que es el rol que juegan las matronas o los ginecólogos o los profesionales que están asociados a esta parte de la salud respecto de la prevención y la educación? Que la verdad es que ese es nuestro rol, por así decirlo. Es el rol. Nosotros educamos, nosotros promocionamos y nosotros ayudamos a educar para cómo prevenir, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que entregarle nuestra información a nuestros pacientes, educarlos en su forma completa. Porque como lo habíamos hablado antes, es muy común que que se les obligue o se les recomienda hacer cosas sin explicarle el por qué están haciendo las cosas. Y de ahí viene eso. De ahí veremos nosotros tenemos que explicarle por qué tienen que hacerlos, no obligarlos a hacerlo. Claro. ¿Me entiendes? Porque nosotros tenemos la información, pero es importante que ellos también las tengan, ustedes como pacientes las tengan. Claro que sí. Oye, María José, y en ese sentido, también porque no nos da el tiempo, siempre nos falta tiempo, es que a mí me encanta hablar con la María José porque hoy es que aprendemos mucho. En ese sentido, ¿cuál sería como la gran recomendación tanto para padres, madres que están viendo, que ven ahí el tema de la vacuna, pero también para los adultos como en torno al VPH y a este tema? ¿Cuál sería como la recomendación?
que se eduquen, que acudan a la consulta y se eduquen. Generalmente van a la consulta con matrona, no, porque, no sé, me pareció algo y ahí recién voy. La consulta con matrona también es para eso, para ir a educarte, para ir a aprender, ¿ya? Claro que sí. Tienen que aprender, tienen que conocer su cuerpo para poder prevenir enfermedades, porque si no te conoces, no conoces las enfermedades, no conoces cómo prevenir, no vamos a llegar a ningún lado. Claro que sí. Toda la razón. Entonces, edúquense y acudan con una matrona. A consulta se puede acudir solamente a educarse. Y yo siempre estoy disponible para eso. Ah, me encanta, buenísimo. Oye, y yo de hecho creo que prontamente tengo que ir, voy a empezar a ser paciente aquí de la María José. Y así como yo, que estamos necesitando educación y también yo creo que un par de exámenes por la edad y demás, ¿cómo podemos hacer para ubicarte, María José? Solamente al WhatsApp. Ahí está en pantalla, ya, directamente. Perfecto. Sí, yo siempre respondo, obviamente en horario, porque tengo Claro. pacientes que me han hablado a las 2 de la mañana. Ahí no respondo. Un domingo a las 3 de la tarde, post almuerzo familiar. No. De hecho, prontamente voy a tener horas de urgencia que voy a atender los domingos igual. Ah, sí, mira qué bien. porque normalmente, no sé, se me olvidó una pastilla, ¿qué hago? Ya, Sí, po. urgencia. Ahorita de urgencia ahora voy a tener los domingos igual y en horarios también oficial, o sea, extraoficial, por ejemplo, a las 10 de la noche, 12 de la noche, igual me puedes hablar. ¿Ya? Ya. Pero eso va a estar pronto. Entonces, mire, ya lo sabe, todavía no están disponibles las horitas de emergencia, pero en horario, digamos, de oficina, horario comprensivo también con la profesional que tiene que tener una vida, usted le habla, por supuesto, a su WhatsApp que apareció ahí en pantalla y que después va a volver a aparecer. Y también pueden seguirla en Instagram como matrona-María José Dedes y en TikTok también como matrona María José Dedes. Ahí están, mira, todos los servicios que María José presta. Ahí estábamos viendo el tema de la salud cutánea. A mí la verdad es que me interesó, yo insisto, tengo que ahí ponerme bien enfocada para contactarte y tomar las horas y llevar mi salud al siguiente nivel. Sí, de hecho, en Instagram y en TikTok y en Facebook igual, subo videos, no tanto subo de plasma mostrando los antes y después, pero también de información, para que también se puedan educar a través de las redes sociales. Claro que sí. Así que, para que sigan. Buenísimo. Oye, María José, qué bueno haberte tenido aquí. A mí al menos se me hizo cortísima A mí igual. el bloque, porque creo más que hay tanto que hablar, que hay tanto que preguntar, porque como son temas tabú, a pesar de que, claro, uno con el tiempo se va informando y todo, pero como no nacimos o no tuvimos una educación que efectivamente hablara de estos temas, quienes tenemos estas edades todavía tenemos lagunas por ahí. Sí. En estos contenidos, entonces creo que es súper importante que puedas venir aquí, que vengas al programa, nosotras por supuesto felices, siempre las puertas abiertas para que puedas venir a colaborarnos, a difundir esta información que es súper importante y por lo mismo Quiñe nos acompaña por supuesto, así que elija por favor su Quiñe para ir cerrando por supuesto con un regalito maravilloso este blog, esta entrevista. Ahí ya está María José con su maní exquisito, que es parte de la línea de productos naturales de Quiñe. También está la línea Candy que estaba apareciendo ahí en pantalla y por supuesto nuestras regalonas que son las cabritas. Usted puede encontrar los más de 180 productos que tiene Quiñe en su negocio más cercano, a lo largo y ancho de la región. Y siempre lo decimos, si no está, usted pídalo, porque no se va a arrepentir, son buenísimos. Claro que sí. ¿Algún saludito que quiera mandar antes de irnos a la pausa? No, a mi mamá que me está viendo. Eso. Saluda a la mamá entonces de la María José. Y con este buen dato, con su Quiñe por supuesto, junto a María José nos vamos entonces a una pausa, pero ya volvemos porque tenemos más invitados e información, está todo pasando aquí en Contigo en la Tarde. Vamos a una pequeña pausa y volvemos. Yeah, riding high on